Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ante el título de este proyecto de ley para la protección de menores de edad en los entornos digitales que debatimos hoy, a simple vista, pues es verdad que nadie podría negarse a su aprobación, pero no es solo el título una ley, sino que su espíritu y su finalidad siempre están en el articulado. Es cierto que las tecnologías de la información y de la comunicación son ya una herramienta más en nuestra vida. A través de ellas socializamos, aprendemos y nos comunicamos. Por supuesto, nos ha traído muchos beneficios y muchas ventajas, pero no son esas las motivaciones de esta iniciativa, sino los perjuicios de las tecnologías en la vida de nuestros menores. Según la Fundación ANAR, en 2025 el acceso y el uso de las tecnologías por parte de los menores en España es prácticamente universal, con casi un 96% de los menores usando el ordenador y otro 96% navegando por Internet, según los datos del INE de finales de 2024, un incremento respecto a años anteriores. En general, su uso entraña riesgos para todos, pero especialmente para los menores se transforman estos riesgos como peligros a acceder a información no apta para los menores, contactar con personas sin buenas intenciones, compartir información privada, acosar o ser acosado, juegos o retos virales peligrosos, compartir fotos o vídeos que son íntimos, ser víctima de chantaje o amenazas, realizar compras online sin saber las consecuencias y, lo más importante, ser víctima de graves delitos que se cometen en la red. Por lo tanto, a la pregunta del señor ministro, que cómo no vamos a querer nosotros proteger a todos los menores, le vamos a explicar el por qué hemos presentado esta enmienda a la totalidad. En un principio, porque resulta que con esta iniciativa lo que ustedes pretenden es imponer la obligación de que los equipos o los terminales digitales que se fabriquen incluyan en su sistema operativo una función de control parental, que sí es control, pero que no es parental, que permita a sus usuarios restringir o controlar el acceso de dichas personas o servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para los menores, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del equipo o del terminal. Y es aquí, en la activación por defecto, en el momento de la configuración inicial del teléfono o de la tableta, en lo que creemos que fracasará el Gobierno, ya que habría un gran peligro para el menor. Pues en muchos casos los menores reciben estos dispositivos de segunda mano, por lo que no tendría esa configuración por defecto. O si la activación se produce por defecto en el momento de la configuración inicial, el menor podría tener la posibilidad de mentir sobre su edad volviendo a la configuración inicial. Y si no dejase volver a la configuración inicial, estaríamos hablando de equipos nuevos cada cierto tiempo, porque no íbamos a tener menores de 16 años jugando o estudiando con equipos que se configuraron cuando tenían 8 años. En definitiva, este Gobierno lo que quiere es que los menores cuenten con dispositivos especialmente fabricados para menores y de manera automática y no como consecuencia de una activación que realicen los propios padres. Y claro, donde excluyan ustedes a los padres, pues ahí nos van a tener enfrente, porque por mucho que ustedes lo repitan, los hijos no son del Estado. Por supuesto, esta iniciativa, esta configuración, implica costes que correrán a cargo de las empresas, que imagino, pues ustedes ni lo habrán calculado, ese impacto económico y técnico, asociado a la nueva obligación de configurar por defecto los controles parentales en determinados dispositivos como las consolas de videojuegos. Miren, un apunte importante e interesante. Para la elaboración de esta iniciativa, el Gobierno se apoya en un informe que se llama la Iniciativa de Internet Segura para Niños del Instituto Nacional de Ciberseguridad, órgano que depende del ministro Óscar López. Por lo tanto, señor Bolaños, ¿qué expertos? Si es su propio equipo de gobierno. Y precisamente viene a decir que las personas menores de edad pueden asumir determinados contenidos como ciertos y positivos y adoptarlos en forma de conducta o de valores dañinos, sexismo, machismo, racismo, homofobia, estableciendo conductas peligrosas, discriminatorias o socialmente inapropiadas. Si se aprobase esta iniciativa, tendría como proyecto la protección de la infancia para que se modificase la Ley General de Comunicación Audiovisual, acabando con el anonimato en las redes y estableciendo la censura en Internet, que además conseguirían ustedes el control político de Internet. Y cuidado aquí, porque los que generan contenido audiovisual
Y los prestadores de este servicio tendrían que informar de su domicilio fiscal, sus correos electrónicos, si generan ese contenido con o sin ánimo de lucro y si está participada por el Estado. También quieren ustedes establecer una autoridad audiovisual de supervisión competente, que con la excusa de ser un canal de denuncias van ustedes a ponerlo a supervisar el contenido que sea incómodo para el PSOE y todos sus amigos. Pero claro, es que son conductas peligrosas, delictivas, discriminatorias o socialmente inapropiadas. Y ustedes van a venir a darnos lecciones al resto de los mortales de lo que son conductas peligrosas, delictivas, discriminatorias o socialmente inapropiadas. Más razones que sustentan nuestro rechazo a esta iniciativa. Señalan que por primera vez se tipifica en el Código Penal las ultrafalsificaciones o los deepfakes de imagen corporal o de audio de voz mediante la tecnología que simulan situaciones de contenido sexual o de grooming, que esto es engañar usando una identidad falsa o atribuyéndose una edad, un sexo que son distintos al propio. Adaptar la legislación al desarrollo de la tecnología nos parece realmente lógico, pero los jueces, en lo que se refiere a la protección de los menores, ya aplican lo dispuesto en el Código Penal en sus artículos 187 y siguientes sobre corrupción de menores, incluido desde la reforma del año 2015. Entonces, ¿por qué se utiliza este proyecto de ley para tipificar una conducta que afecta además tanto a menores como a adultos? O lo que sería de sentido común, porque el Gobierno no presenta un proyecto de ley para modificar el Código Penal en el que se pueda debatir de manera específica pues, sobre esta modificación penal, o porque no aprovecha la tramitación del anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Pues se lo digo yo, porque ustedes utilizan la protección de los menores para aprobar asuntos que nada tienen que ver con la protección de la infancia. Y luego, señorías, en sus posteriores intervenciones no vayan a utilizar el argumento fácil sobre que Vox no quiere proteger a los menores porque para muestra un botón y si no se van ustedes al registro y se lee la proposición no de ley que hemos presentado en el mes de febrero para acabar con la corrupción de los menores en las instituciones. Este Gobierno se excede también en las obligaciones al derecho europeo en lo que a limitar derechos se refiere, como ya pasó en la pandemia, con aquellos inconstitucionales estados de alarma declarados así por el Tribunal Constitucional gracias a la labor jurídica de Vox, porque aún la Unión Europea no ha aprobado una regulación sobre la amenaza de la libertad de expresión en Internet. Y en lo que se refiere al ámbito educativo, el texto además insta al fomento de competencias digitales con la obligación de que los centros educativos regulen expresamente el uso de dispositivos móviles y digitales y la formación del profesorado, cuestiones que ya desarrollan las comunidades autónomas, pero desde hace años. Pero sí, cuando esta ley también fracase, cuando no dé resultados y no sea beneficiosa, como tantas otras que ha redactado este equipo de Gobierno, pues podrán seguir tanto el Gobierno como las comunidades autónomas pasándose el balón de la responsabilidad de los errores de los unos a los otros. Miren, este proyecto tiene un tufo a control político de Internet. En primer lugar, porque el voto joven socialista se ahoga y ustedes tienen que meter su discurso con calzador, como sea, entre la juventud. En segundo lugar, porque este Gobierno se hunde y pretenden que sea una palanca para que se pueda modificar, censurar, manipular toda la información que circula en Internet y en las redes sociales, buscando limitar la libertad de expresión e imponer matices de opinión. Esto implicaría además el bloqueo de sitios web, de la creación de desinformación y el uso de herramientas tecnológicas para ejercer presión sobre todos los ciudadanos. Miren, señorías socialistas, traen aquí ustedes una ley para proteger a los menores, pero ni siquiera saben ustedes lo que significa el término proteger. Porque proteger es defender y amparar a alguien de algún ataque, de algún peligro o de alguna pérdida. Y para ello, pues hay que demostrar que uno pues, está capacitado. Vamos a ver si ustedes lo están. ¿Protegió este Gobierno a los españoles de una pandemia en la que decía que como mucho habría un caso o dos de COVID? Pues no. ¿Ampara este Gobierno a las más de 1.700 familias de las Islas Canarias que después de la erupción del volcán de La Palma hace 4 años aún siguen sin viviendas? Pues no. ¿Ayudó y protegió a los valencianos de las pérdidas materiales y sobre todo las humanas, del caos y de la miseria que ha provocado la Dana? Tampoco. ¿Resguardó a los 49 millones de personas en España que se quedaron a oscuras, atrapadas, retenidas y además murieron durante el apagón eléctrico? No. ¿Ayudó a las familias este verano mientras ardían sus casas? No. ¿Protege a las mujeres si violadores y agresores sexuales caminan por la calle gracias a su ley del sí es sí? No. Es más, fíjense qué titulares.
Violación a una menor de 14 años en Hortaleza perpetrada por un MENA marroquí. Detenido un inmigrante marroquí por agredir sexualmente a una menor de 15 años en Navarra. Detenido un inmigrante marroquí de 41 años por violar a una joven en Vitoria a plena luz del día. La provincia de Lérida registra, con cerca de un 25% de población extranjera, una violación cada 3 días. Eso solo en el primer semestre del 2025. Y luego no vengan con cuentos de racismo, porque el mismo Ministerio de Igualdad ha publicado los siguientes datos. Y es que el 68% de los agresores sexuales son españoles, pero es que el 32% son extranjeros, y lo que ustedes nos dicen es que ese 14% de ese 14% son extranjeros. Sí, tranquilícese, señora diputada. Así que a la pregunta, ¿protege y defiende este Gobierno a nuestras niñas que son violadas gracias a sus políticas de fronteras abiertas? Queda muy claro entonces, señorías, que cómo van a proteger ustedes de nada ni de nadie a los que son nuestro futuro. Pero si no lo hacen en la vida real, ¿cómo lo van a hacer en el mundo virtual? Vox ha venido aquí a defender la infancia, a restaurar la inocencia y a protegerla de políticas y de leyes como la suya, que bajo un título completamente naif esconde ideología que es realmente perversa. Muchas gracias. Muchas gracias.